Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentes. Yo soy Emilio Octavo y el día de hoy me encuentro acompañada con mis compañeros que han estado con nosotros en esos capítulos anteriores. De hecho, aquí abriremos la palabra para que se presenten. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Islas. Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amar Barragán. Espero que estén teniendo un excelente día. Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Becerra. Que tengan un bonito día. Hola a todos, nos volvemos a ver. Aquí Belén Galdiana con ustedes. Y yo soy Franco Robles. Con eso terminamos todos. Y bueno, después de esta presentación, pues nos sumergiremos a un nuevo tema, el cual nos conecta un poco pues con nuestros orígenes. Hoy hablaremos sobre la mitología como padre de la filosofía y el tema pues del mito a logos. Explicaremos un poco brevemente esto y haremos algunas preguntas para que pues ustedes se pongan a reflexionar también un poco. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar, no sé, en algún momento que no tuvieran nada que hacer, ¿cómo es que pasamos de contar historias de héroes y de dioses y empezamos a explicarlo pues todo a través de la razón y dejamos un poco eso de lado? Bueno, de hecho, sí. Está interesante el tema para que le pongan mucha atención y para que razonen un poquito. Bueno, más que nada ante la humanidad interpretaba el mundo y todo a través de mitos, ya sean relatos sagrados que le dan sentido a la naturaleza y al universo. Y bueno, una de esas preguntas viene siendo cómo llegó la humanidad a usar el razonamiento, el logos, en este caso, para entender la realidad. Y esa es una de las preguntas que exploraremos hoy. Saludos a los que nos escuchan. En fin, para mí también me gustaría hablar sobre un tema partiendo desde un mito. A mí se me ocurrió agarrar el tema de Eros. Es el dios del amor, tal porque estamos en fechas de pues San Valentín. Entonces, pues bueno, es conocido como Cupido. Eros era el dios del amor, un ser misterioso que con sus flechas encendía la pasión, era casi magia. Pero ¿cómo se explicaría eso ahora, en nuestra época? Con logos se analiza, ya que pues el amor es la razón, la ciencia y la filosofía transformado en la investigación de algo relacionado con los dioses. Nosotros podemos partir que desde épocas antiguas nosotros ya teníamos emociones, conciencia, otro tipo de situaciones que nos pasaban a nosotros como humanos, pero antes no estaba el conocimiento. O sea, nosotros hoy en día si conocemos algo, nos sentimos de alguna manera, pues ya tenemos una emoción para relacionarnos, o en dado caso tenemos la oportunidad de googlearlo para saber qué es lo que estamos sintiendo. Pero en épocas antiguas le buscábamos dar razón a estos sentimientos junto con dioses, o en este caso pues vendría siendo la mitología griega, que le daba a cada una de las emociones sentido. Y partiendo de eso, pues el amor pues viene de Eros, que sería el dios del amor, que pues bien nosotros lo conocemos como Cupido. Bueno, yo creo que la transacción que hubo de mitos y logos supuso que las antiguas narraciones, cuentos, historias, ya saben, todo eso de los mitos se fueron reinterpretadas a través de la observación y el pensamiento crítico. Yo creo que un poquito más a como lo comentaba Samar en su comentario, es porque nosotros antes estábamos como, no teníamos el conocimiento de saber el porqué de las situaciones y buscábamos justificarlas. Creo que el aspecto de pasar algo idealista, algo ya concreto, fue como el golpe de la realidad, ¿no? Mientras los mitos nos contaban que era la realidad de forma poética y simbólica, el logos nos empezó a explicar el por qué y el cómo de los fenómenos de manera más racional, un poquito más científica, partiendo tanto como de imaginación a realidad. No sé si me deben entender. Sí, lo haces, compañera. Y bueno, ahora comentando aquí con ustedes para seguir con la plática de este tema tan interesante, no hay que olvidar un detalle muy interesante. Según leí yo en el diario de Stangerberg,
perdónenme mi pronunciación, no sé alemán. En estos libros, muy conocidos por algunas personas que les encanta estos temas respecto a la filosofía, menciona que en sí, dentro de la filosofía, nace del mito, como hemos estado hablando ahora con respecto a la creación del amor gracias a Eros, Cupido, para muchos hoy en día, aunque también tiene otras variantes, y se resignifica. Tenemos que entender que no se trata simplemente de abandonar completo los relatos míticos, sino de transformarlos para entender el mundo de una manera mucho más racional. Sí, es que me entienden, claro. O como lo quieran manejar ustedes. Teniendo así un ejemplo respecto al amor, que mencionó anteriormente mi compañero, regresando al tema, que se atribuye a la voluntad caprichosa de Eros, un dios, por así decirlo, muy amoroso, en muchos otros términos, pero no tanto como Afrodita. ¿Sí entendieron? Claro. Si saben algo de historia griega, que se analiza desde varias perspectivas, donde se le ve como la de la búsqueda de la verdad y la belleza. Y creo que también mencionó algo Platón respecto a este hecho. Hola, sí es correcto, lo menciona Platón. Para complementar lo que dijiste, Belén, pensemos en lo importante que fue este cambio de paradigma para la evolución del pensamiento humano. Pasar del mito al logos no fue nada más reemplazar la forma de ver al mundo por otra, sino que fue un proceso en el que la mitología se empezó a cuestionar y se fue modificando mediante la observación y la razón. Los presocráticos, por ejemplo, fueron los primeros filósofos en desafiar y cuestionar las explicaciones tradicionales y en buscar principios universales que explicaran el mundo sin la necesidad de un dios, como vimos en el episodio pasado. Tales de Mileto propuso que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, o Heráclito, que hablaba del cambio constante como base del universo. Estos fueron pioneros de esta transición. No se trataba de negar al mito, sino de buscar explicaciones más estructuradas y racionales sobre el mundo que nos rodeaba. Esta evolución nos llevó a un pensamiento más crítico y analítico que luego dio paso a la ciencia, lógica y a la filosofía moderna. Así es, Franco. De hecho, creo que este tránsito de lo que es el mito a logos, pues no solamente marcó pues nuestra forma de explicar los fenómenos, sino que también pues transformó nuestra forma de pensar. Pues si bien antes antes se aferraban un poco pues a lo que es la existencia de los dioses, la mitología griega, y explicaban varios de los sucesos que pues ocurrían, ¿no? Que pues si ocurría esto era porque este dios lo hacía, o si ocurría esta otra era porque este otro dios lo hacía. Pues ahora nos enfocamos un poco más entendimos su existencia, y pues de hecho muchas de las herramientas que hoy usamos para entender y cuestionar la realidad pues simplemente no existirían sin eso, ya que buscamos una explicación desde ciencias y cosas más sistemáticas, como podemos mencionarlo. Así es. Y más que nada es muy interesante notar que aunque hoy la ciencia y la filosofía se basan en la razón, aún encontraremos ecos o rastros del mito en nuestras culturas, o en la literatura, el cine y hasta nuestras tradiciones. El reto pues es saber reinterpretarlos, darles otro significado para extraer los conocimientos más útiles. Ahí es donde se refleja todos estos procesos, la continuidad de la búsqueda del conocimiento, desde relatos místicos hasta razonamientos científicos. Siempre ha existido ese impulso humano para comprender el universo y todo en general. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el humano, a través siempre de los mitos, sabemos que hoy en día la Biblia se basa en una recopilación de mitos y leyendas, que le dio origen, pues ahora sí, a todo lo que conocemos hoy en día. Pero esto es curioso, como siempre nosotros nos hemos regido por medio de dioses, no nada más en la cultura griega, sino también aquí en México teníamos dios de todo, Tlacno, entre otros. Entonces es como antes se le dio el origen a nosotros a partir de mitos. Es muy, ¿cómo les puedo decir? Interesante ver cómo todas las culturas, sin importar de qué lado del mundo estuvieran, tenían eso de por medio, que siempre había un dios que guiaba sus pasos. Yo creo que más que nada vendría dando
nombre a la conciencia, tanto de esos tiempos como en los que hoy en día perciben, pero siento yo que la religión, pues, fue nada más ahora sí que el darle voz y un nombre a la conciencia misma, y con ello, pues, ha sido creado lo que vendrían siendo las mitologías y las diversas religiones, compartiendo, pues, ahora sí que experiencias y todo tipo de cosas para poder crear con eso base a lo que hoy tenemos como conocimiento. Así es, lo que comenzó como explicaciones llenas de dioses y la idealización de la humanidad en ese momento dio paso a un pensamiento un poquito más crítico y estructurado. No se trata de descartar solo el mito, sino de verlo desde otra perspectiva, una en donde vaya relacionado más a la argumentación, de qué pasó y el razonamiento y preguntas que nos ayuden a entender más de nuestro entorno. De hecho, tengo entendido que muchos filósofos han argumentado que los mitos pueden ser una forma de logos, es decir, una forma de razón que expresa a través de la narrativa y la simbología. No sé si podrían llegar a captar esa idea que tenían también los filósofos en su momento. Los mitos pueden ser vistos como una forma de conocimiento que completa la razón y la lógica. Antes de continuar, compañeros, ¿alguno de ustedes tiene la definición que es logos por alguien que esté perdido por ahí el tema? Muy bien, compañeros, y de hecho vamos a indagar un poco más sobre el concepto de logos, porque me imagino que algunos de ustedes están un poco perdidos. Y pues bueno, el logos como tal, vendría siendo la argumentación mediante las palabras y el pensamiento de la razón. Vendría siendo pues toda esta investigación que nosotros tenemos crítica para poder llegar a alguna conclusión. Podría ser, por ejemplo, la investigación para llegar a X cosa, a un resultado, como lo aplicamos en las ciencias empíricas. Exacto, es lo que nos estábamos refiriendo hace un momento, porque creo que la transformación de pensamiento que ha tenido el ser humano a lo largo de los años nos ha permitido avanzar en tantas áreas del saber, tanto la escritura, la lectura, la gramática, bueno, se complementa con la escritura, el pensar en sí, en nuestra manera de ver nuestro mundo mucho más diferente de lo que ya lo podríamos ver anteriormente, aunque era un pensamiento tan cerrado y no muchos tenían ese acceso al conocimiento como hoy en día, o siquiera lo pensaba. Podríamos decir entonces al menos que el paso del mito al logos es en esencia la historia del desarrollo intelectual de la humanidad. Y no me gustaría pensar qué hubiera pasado si la gente no se hubiera empezado a cuestionar y dejar esa idealización de los dioses para darle un significado y echar su culpa de sus propios errores, como hoy en día. Aunque lo seguimos haciendo con el dios del cristianismo, pero no tanto como anteriormente. Y bueno, antes de acabar este episodio, les pregunto lo siguiente: ¿de qué manera seguimos enfrentando el dilema entre el mito y la razón en la actualidad? Porque a pesar de los avances tecnológicos y científicos, muchas veces volvemos a estas narrativas para encontrarle un sentido a nuestro mundo. Más allá de verlos como cosas opuestas, se puede aprender de ello y aplicar ese equilibrio entre mito y logos, para cuestionar, analizar y transformar al mundo. Porque después de todo el conocimiento evoluciona y la curiosidad por el conocimiento es lo que nos sigue impulsando. Bueno, pues y con esto llegamos al final del episodio. Pues agradecemos la participación de todos nuestros compañeros, dejando pues aquí algunas cuestiones, algunas preguntas que pues nos gustaría que también dejaran un poco sobre sus opiniones. Agradecemos pues su presencia también aquí y el que nos estén viendo. Y pues nada, nos gustaría cerrar el siguiente episodio, este episodio, y pues pasamos al siguiente, o nos vemos la siguiente semana o cuando sea que vean este episodio. Bye. 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 Adiós a todos.